Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar con nuestra segunda clase del tercer lapso para el segundo examen. Como pueden ver, la estoy titulando también Origen de las montañas, al igual que el primer tema cuando hicimos la primera prueba. Ustedes se preguntarán por qué razón también el origen de las montañas. Porque hay diversas teorías que hablan sobre el origen de las montañas. Ya en el primer caso habíamos hablado de las áreas geosinclinales, los pliegues y las fallas, que son los formadores de las montañas. Los pliegues y fallas son ondulaciones o fracturas en la corteza terrestre. Recuerden, la corteza terrestre, que son 60 kilómetros de espesor y que está dividida en dos zonas, el CIAL con 20 kilómetros y el CIMA con 40 kilómetros de espesor. Y parte de ello comprende el basamento o el soporte de los fondos oceánicos. En este caso, en esta teoría, nuestra evaluación va en función a lo que vamos a tratar aquí. Y vamos a empezar con los movimientos tectónicos. ¿Qué son los movimientos tectónicos? Son movimientos de extremada lentitud en todos los sentidos, al punto tal que hay la necesidad de dividirlos en movimientos orogénicos y movimientos epirogénicos. Los movimientos orogénicos son movimientos horizontales o tangenciales. Y los movimientos epirogénicos son movimientos verticales, tanto ascendentes como descendentes. Todos ellos van a contribuir a la formación de las montañas. Ahora, claro está, estos movimientos, ¿sobre qué actúan? Actúan sobre la gran cantidad de sedimentos que se han acumulado, formando lo que se llaman estratificaciones. Sobre estos estratos, aguántate ahí. Esto que pueden ver acá, esto es una estratificación. ¿Cómo se ha formado esta estratificación? Esto es producto de una acumulación de sedimentos. Aquí, por acá, en aquel lado, había una gran montaña. Empezó a degradarse por los agentes externos y esa gran cantidad de sedimentos empezó a acumularse. Empezó a caer uno sobre otro, uno sobre otro, uno sobre otro, y están superpuestos los sedimentos, los estratos están superpuestos, formando lo que se llama una estratificación. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver estos dibujitos. Como siempre le digo, esto no es para poner el dibujo más bello, no, simple y llanamente que esto representa una nomenclatura en la litología. Esto me representa rocas calizas, esto me representa areniscas, esto me representan conglomerados y esto me representan lutitas. Todo esto se acumuló en el interior de la Tierra. ¿Qué sé yo? Se me antoja decir a 500 metros, 800 metros de profundidad. Y luego, producto de estos movimientos orogénicos o movimientos epirogénicos, empiezan a deslocar, a deformar estos estratos. De acuerdo a la ley de superposición, estos, los que están abajo, son los más viejos. Estos serán más recientes, pero más viejos que estos. Y por supuesto, estos serán más viejos que los primeros. Entonces, empiezan las fuerzas. Estas son fuerzas horizontales, que son los movimientos orogénicos. Lo pueden llamar fuerza o lo pueden llamar presión. Y estos son movimientos epirogénicos. Estos son hacia arriba y estos son hacia abajo. Y todo esto va a dislocar, a deformar. Y por supuesto, dependiendo de la consistencia del material, llámese que sea un material muy rígido, que sea muy elástico o muy plástico, se empiezan a deformar. Si en un supuesto caso estos son muy elásticos, no pasará nada.
Pero si son muy plásticos, empezarán a deformarse y empiezan a originarse lo que les explicaba en la clase anterior, los diferentes pliegues. Si por el contrario esta estratificación es muy frágil y la fuerza rebasa los límites de esa fragilidad, se va a romper formando las fallas. Es así como empiezan a formarse las montañas. Normalmente los movimientos de mayor envergadura son los movimientos orogénicos. De allí viene la palabra orogenia, que es formación de montañas. Los movimientos epirogénicos, como les decía, son movimientos de ascenso o descenso que lógicamente se pueden ver en la naturaleza, es muy difícil verlo, pero se ven cuando el mar se retira de la parte continental. Eso es una regresión, o cuando el mar entra hacia los continentes formando una transgresión marina. Esto es una de las formas en cómo se originan las montañas. Esas montañas, para nosotros poder ver cómo se formaron y en qué tiempo se formaron, se ha podido estudiar a través de los diferentes puntos del planeta ciertas formaciones que se llaman los ciclos geológicos de las montañas. Esos ciclos geológicos son 4. 1, el ciclo huroniano. El ciclo huroniano se dio al comienzo del Paleozoico, es decir, la primera era geológica. Paleum significa primero y zoico significa vida. El ciclo huroniano, como les decía, empieza a comienzo del Paleozoico. Paleum significa primero y zoico significa vida. Lógicamente está representada por algunas rocas aisladas en todo el continente. Algunas rocas que datan de aproximadamente 200.000 a 300.000 millones de años. Entre ellos tenemos los diferentes cratones. Los cratones tendríamos el cratón de Australia, de América del Sur, de América del Norte, de Canadá, etcétera, etcétera. Luego tenemos el segundo ciclo, que es el ciclo caledoniano. El ciclo caledoniano también tiene su formación en la era del Paleozoico, pero ya entre el periodo del Silúrico y el Devónico. Ya allí más o menos empiezan a formarse algunas cadenas montañosas en los diferentes continentes que nosotros conocemos hoy en día. Luego tenemos el ciclo herciniano. El ciclo herciniano que se da en la era del Permocarbonífero, es decir, prácticamente a finales del Paleozoico. Y tenemos el ciclo alpino. El ciclo alpino se da a finales del Paleozoico y ya lógicamente se extiende a lo largo del Mesozoico, con algunos vestigios en la era del Cenozoico, es decir, lo que hoy en día nosotros conocemos por la formación de las diferentes montañas actuales. Entonces, bien, toda esta teoría que está se sustenta en lo que nosotros llamamos la teoría de isostasia y las traslaciones continentales. ¿Qué dice la teoría de isostasia? Establece de que debe de existir un equilibrio ideal entre las capas más superficiales y más rígida, pero menos densa con respecto a las más profundas, que son más densa y más plástica. Es decir, que todos los materiales que están encima descansan sobre estos materiales que son plásticos acá y tienen la ventaja o la facilidad de poderse desplazar o moverse. Lógicamente, todo esto
se sustenta también la teoría de isostasia. Se los voy a explicar a través de este dibujo que podemos observar. Aquí tenemos la parte continental, que me la va a formar el sial, compuesto por silicio y aluminio. Esto tiende a desgastarse, a erosionarse, y va a ir, por supuesto, a los fondos marinos poco profundos, acá. Todo está en el nivel del mar, por acá. Y aquí abajo hay la parte que les decía que es más densa, pero menos rígida. Por lo tanto, estos materiales más rígidos y menos densos pueden estar descansando aquí con mucha facilidad, y ellos pueden, con el gran peso, hundir todo esto. Lo hunden, y eso es lo que va a permitir, en algunos casos, a formar algunas montañas. Todo este conjunto, sial y cima, es lo que me conforma lo que llamamos la corteza terrestre. Cima, silicio y magnesio. Entiendo que el magnesio Mg, pero aquí no estamos viendo química. Simple y llanamente esto es para darle connotación, para darle sintonía a la palabra cima. Y por supuesto, por aquí abajo vendrá la zona peridotítica, que es más caliente, más densa y más pastosa. Por eso es que tiene la tendencia a hundirse, a hacer presión. Esa es la teoría de isostasia. Debe existir un equilibrio ideal entre las masas continentales menos densas y las masas más profundas y más densas. Es decir, que si esto se hunde, esto tiende a subir, y así está en ese equilibrio permanente. Todo esto, lógicamente, tenemos que ligarlo y en ningún momento olvidarnos de la energía calórica del interior de la Tierra. Y por supuesto, esto está vinculado con lo que nosotros llamamos las placas tectónicas. Por esa razón es que están las placas tectónicas, y todos los continentes que nosotros conocemos, todos los continentes e incluso los fondos marinos, están, diríamos, conformados por pedazos de tierra, vamos a decirlo así, porque, o continentes, bien sea de ambiente marino o de ambiente continental propiamente dicho. Todo este principio se explica a través de lo que hoy en día se conoce como las traslaciones continentales o la deriva de los continentes. Esto se está estudiando desde el comienzo del siglo XIX. Un alemán llamado Wegener, que empezó a estudiar las traslaciones continentales. Él decía que los continentes, él decía que el planeta Tierra estuvo en una oportunidad compuesto por un solo continente, que llamó continente único, llamado Pangea, rodeado de mares poco profundos, que llamó Pantalasa. ¿Y cuál era su basamento científico para explicarlo? Él decía que existían tres razones: una geológica, una paleontológica y otra geofísica. El razonamiento geológico que Wegener explicaba, él decía que los continentes hoy en día presentan una forma como que fuera un rompecabezas que encajan perfectamente, y una prueba de ello es la América del Sur con la parte noroeste de África, que encajan como si fuera un rompecabezas. Eso es el razonamiento geológico, que es la morfología y similitud de los continentes. La otra razón es la explicación paleontológica. Wegener se dio la tarea de visitar los diferentes continentes y pudo ver que en estos continentes donde había concordancia existían fósiles muy parecidos, iguales. Si aquí habían algunos trilobites,
Aquí también podríamos observar algunos trilobites. Y si habían algunas amonitas, también habían amonitas acá, pues, y así sucesivamente. Es decir, que hay una explicación paleontológica, una secuencia de los fósiles, es decir, la vida presente en el pasado, hay vinculación entre ellos. Y la otra explicación geofísica sostiene de que él pudo medir a través de los estudios magnéticos, eléctricos y sísmicos que en verdad los continentes se estaban moviendo. Y lógicamente hoy en día, en pleno siglo XXI, se ha podido comprobar de que los continentes se están desplazando. Y una prueba de ellas son las diferentes placas que nosotros podemos ver cómo se empiezan a desplazar. En cuanto al movimiento de esto hay muchos criterios. Yo les voy a decir mi criterio para unificarlos. Hay algunos que dicen que es 1 metro por año. Eso es una exageración, no puede ser. Los continentes se están desplazando aproximadamente 15 centímetros por año. Ojo, no estoy diciendo que todos los años se van a mover 15 centímetros. Estoy diciendo que en promedio 15 centímetros por año. En un año es posible que se muevan 10 centímetros, pero para el próximo año de repente se muevan 17, 18 y así, pero en promedio se habla de unos 15 centímetros por año que se están desplazando. Por ejemplo, el Gran Cratón de la América del Sur se está desplazando hacia el suroeste y eso ya es un hecho que todo el mundo lo sabe. El cratón de la América del Norte también se está desplazando hacia el sur, se están desplazando casi hacia el suroeste. Entonces, esto es más o menos la teoría que me habla de las traslaciones continentales y en función a estas explicaciones es como se sustenta el origen de las montañas. Esperemos que para un futuro ustedes puedan estudiar un poco más y sean voceros de una teoría que confirme esto o que pueda mejorarlo. Quiero mucho, feliz tarde y prepárense para el segundo examen. Hasta la próxima. Si necesitan algo, me llaman.